Ya. ¿Quién quiere partir? Ya, pues, cualquiera Yo que puedo parte. partir. Ya, Nicole, dale. Te dejo la pantalla, yo voy a parar mi video. Tú compártenos tu... Ya. Bueno, el título del trabajo que a mí me tocó se llama Proyecto de Innovación Portafolio Evaluativo, enfocado en la habilidad de reflexión de la lectura complementaria en estudiantes de primer ciclo básico. La autora en este caso es Michelle Vilches. El ámbito general de la intervención tiene que ver con la gestión curricular, las herramientas que utiliza para hacer la extracción y el levantamiento de información con respecto a su problema es una encuesta que está extraída de la guía para el diagnóstico institucional de los PI, que se puede realizar en cualquier establecimiento. Y el problema central que ella detecta es rigidez en las formas de evaluar la habilidad de reflexión en las lecturas complementarias en primer ciclo básico en un colegio particular de la comuna de Cartagena. No sé si también hago referencia a la parte de abajo, profe. Sí, como tú quieras para poder entenderlo todo bien. Ok, pero bueno, estos fueron los análisis que yo hice en relación a la coherencia, claridad y pertinencia de la articulación del ámbito general, las herramientas y el problema principal. Bueno, en primer lugar, la autora presenta como parte de la realidad interna del establecimiento algunos resultados de la prueba CIMSE para segundo y cuarto básico de la asignatura de lenguaje y comunicación. Referente a esto, señala, por ejemplo, que los cuartos básicos en el 2017 tenían 14 puntos bajos la evaluación anterior, y que los segundos básicos aproximadamente un 40% de los estudiantes no había alcanzado los contenidos del nivel cursado. En relación a esto, después ella presenta justamente el instrumento de recolección de datos que va a utilizar, que como mencioné es la guía para el diagnóstico institucional, en la cual se puede detectar o levantar información sobre los diferentes ámbitos del quehacer educativo. En este caso, ella detecta 11 situaciones problemáticas en total de los distintos ámbitos, pero de esas, déjenme buscar el número, 7 correspondían a gestión curricular, que es justamente donde ella va a enfocar esta actividad de intervención. Ahora bien, de acuerdo como a lo que yo creo que el instrumento para recopilar información es coherente y es pertinente con lo que ella estaba tratando de diagnosticar, porque justamente acá ella podía detectar qué ámbito era el que estaba influyendo, por ejemplo, para estos como bajos resultados en lenguaje en la prueba del CIMSE. Ahora bien, también como mi opinión, yo creo que no era muy claro en el texto el por qué ella estaba eligiendo esta herramienta. Ahora, no sé si es como desconocimiento mío de cómo se lleva a cabo, el proceso como de elaborar la tesis y de escribirla. Yo no sé si eso se involucra tan textual y tan explícito en ese documento, pero al menos al leerlo uno no podía como inferir de forma directa por qué ella lo estaba haciendo. Esto es más bien como lo que yo estoy deduciendo a partir de lo que estaba ahí. Y al deducirlo, yo creo que sí tiene mucho que ver con lo que ella quería detectar, pero repito, no estaba del todo explícito. Y finalmente, no, esto era lo que les estaba mencionando. A ver Hoy si esto te, se me quedó acá. No tenía Nicole, a mucho ver que ver con eso. si te Dígame. entiendo bien, Nicole, lo que tú nos estás tratando de decir es que para ti el paso de los instrumentos de recolección de información y la formulación del problema no es como, no es como nítido, no está como claro en el escrito. ¿Eso No, es? de hecho, eso es lo que me faltaba por mencionar. Yo Ah, creo que la forma en cómo ella recopila la información y el problema que plantea también tiene mucha relación. Eso yo creo que sí se entiende completamente y es súper coherente. Lo que yo creo que no queda del todo claro en su trabajo es por qué elige esa herramienta en relación a la información que presenta en la realidad interna del establecimiento. Porque ah, al por- comienzo habla mucho del lenguaje, de por qué es importante las habilidades, perdón, de la comprensión lectora, perdón, de la comprensión lectora, habla mucho de los resultados SIMSE del lenguaje y después se pasa directamente a mencionar esto de la encuesta extraída de la guía para el diagnóstico institucional. Entonces, por eso yo mencionaba que desconozco si uno tiene que explicitar el por qué elige la guía para el diagnóstico institucional en función de la información previa, porque ahí como que yo creo que al menos yo no entendía del todo. Yo deduzco que lo hizo justamente para poder levantar información de qué ámbito era el que estaba fallando para tener bajos resultados en lenguaje en el ciclo básico, pero eso no estaba del todo explícito. de acuerdo, de acuerdo. Y creo que eso, porque acá repetí una cosa, así que la voy a tener que quitar después en el entregado. Ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Nicole.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto de lo que nos contó recién Nicole? Yo tengo una pregunta, Nicole. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, profe. Hola, hola. No sé si entendí bien, pero ¿usó solamente un instrumento para levantar información? Sí, pero diagnosticó como de todo, de todos los ámbitos en realidad. No, pero usó dos instrumentos para el diagnóstico. Entonces se me pasó uno, yo solo detecté la encuesta. El Simpson. Ah, tienes razón, claro. Claro, pues sí, ahí Sí, ella, toda la razón. claro. Profe, Sí, adelante. mira, es que justo un poco también tengo una duda con lo que usted acaba de mencionar. Lo que pasa es que en mi trabajo también, yo también detecté encuesta, por ejemplo, perdón, entrevista, pero también tuve la duda de si esta persona, esta niña del trabajo, utilizó los datos CIMSE, porque claro, ella los declara en la realidad interna, pero no lo asocia al momento del instrumento, por ejemplo. Ah, No claro. aparece ahí, o en el análisis de la entrevista y el planteamiento del problema, vuelve a mencionar un poco el CIMSE, pero no es como algo claro. No sé si me entiende a Sí, lo sí, que no, voy. te entiendo. Sí, muchas veces el SIMSE se da o se utiliza como contexto de análisis de realidad interna, que también es parte del diagnóstico, o sea, digámoslo claramente. El diagnóstico, como lo conversamos en el práctico anterior, tiene varias etapas. Y una de las etapas es la que estamos viendo ahora, que es la formulación del problema, pero también tiene la caracterización de la institución a través de su realidad externa e interna. Y una de las caracterizaciones más frecuentes son los resultados del SIMSE. Ahora, en el caso del trabajo que nos presentó Nicole, yo tengo la impresión de que la Michelle cuando hizo cuando levantó información para el diagnóstico, hizo un análisis de SIMSE, ¿no? Porque si no mal recuerdo, Nicole, te escuché decir que un juicio respecto de una secuencia de resultados interanuales, al menos, que lleva a la autora a señalar que ahí hay un problema, ¿no es así? Es que eso a mí es justamente la duda con la que yo misma quedé. ¿Ya? Lo que yo decía en realidad es como lo que yo puedo deducir. Yo deduzco que ella usó el diagnóstico institucional para saber qué ámbito estaba fallando para los bajos resultados, pero eso ella no lo explicita. Entonces, por eso yo no sé si uno lo tiene que explicitar o no en un trabajo de tesis, porque efectivamente en al menos estas pautas que ellas incorporaban, que están presentes en la guía del diagnóstico institucional, no eran preguntas directamente asociadas a SIMSE, tenían que ver mucho con evaluación, con los procesos de aprendizaje, con todos los ámbitos, pero ninguna era explícita prácticamente sobre el SIMSE. Ah, ya, pero es Entonces, que como que todo este marco que ella ponía al comienzo, claro. ese es el otro instrumento. A ver, lo que pasa es que aquí hay dos, estamos en planos paralelos. La pregunta es, ¿el SIMSE es utilizado como parte del análisis de realidad interna o también lo utilizó como argumento para justificar el estudio que el problema del estudio? ¿Qué crees tú, Eh, Nicole? yo creo que sí lo utiliza porque aparece, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las habilidades de lenguaje y comunicación en la parte de la fundamentación teórica de la propuesta didáctica. Pero sigo teniendo yo la misma duda, que siento que cuando se hace como esta guía del diagnóstico institucional, pareciera que es como una cosa completamente aparte de la información que venía entregando de la realidad interna, porque parte de la realidad interna hablando de los resultados SIMSE, la introducción habla también de la importancia de las habilidades de lectoescritura, pero después se pasa como a este diagnóstico institucional y para mí hay como un quiebre en el texto. Entonces, por Ya, eso yo tengo la duda si ese quiebre existe o no existe, no sé si es por el formato de la tesis. ya. Ya, ok, te sigo. Bueno, puede ser ahí que haya un problema de redacción, un problema de claridad en la forma de hilar los datos. Pero bueno, como sea, yo quiero aquí subrayar un par de cosas. En este caso, si ustedes se fijan, en la construcción del problema, en la detección del problema, la autora no utiliza instrumentos propios. Ella se utiliza instrumentos que ya estaban creados. Por ejemplo, el caso del SIMSE, por cierto,
y también para la encuesta de la guía del diagnóstico institucional, que eso estaba ya. Entonces ella lo que hace es recoger información que ya existía para fundamentar o para determinar, más bien dicho, el problema de su trabajo de innovación. Lo que es completamente, digamos, lícito. Digamos, si tenemos a nuestra disposición una encuesta ya que está hecha previamente, o si tenemos a nuestra disposición un análisis FODAP, o si tenemos a nuestra disposición una guía de diagnóstico como esta, hay que usarla. En eso no es problema. Así como también se tienen que usar otro tipo de instrumentos que ya existen. Y si es necesario, se plantean otro tipo digamos, se pueden hacer entrevistas o cosas por el estilo. Ahora, desde esa perspectiva, lo que hizo Michelle en su trabajo, entonces, si tuviéramos que catalogarlo, Nicole, ¿qué tipo digamos, dentro de, porque hemos dicho toda esta semana que para hacer un diagnóstico podemos usar investigaciones clásicas, FODA, marco lógico, qué sé yo. Desde esa perspectiva, ¿cómo podríamos caracterizar lo que ella utilizó para hacer el diagnóstico? Yo diría que es una investigación más bien clásica. ¿No es cierto? Claro que sí. Ella se fundamentó en investigación clásica y en particular utilizó un análisis cuantitativo, porque el análisis de la encuesta es cuantitativo, ¿no? Claro, está todo en porcentaje. Claro, entonces ella lo que hizo fue recoger, que es válido, ¿no? Digamos, a ver, ustedes van a tener ahora el curso de métodos cuantitativos, pero digamos, cuando uno hace análisis de cuantitativo, es parte del método cuantitativo, uno puede usar en el análisis datos primarios o datos secundarios. Los datos secundarios son datos que ya existen. Es decir, cuando yo tomo una encuesta que ya existe y la analizo, y de ahí extraigo información que me sirve para mi problema de investigación, y ahí yo estoy haciendo un análisis cuantitativo con datos secundarios. Ahora, cuando yo organizo mi propia encuesta y hago una muestra y qué sé yo, el análisis de los datos es análisis de datos primarios. Cualquiera de las dos situaciones es válida. Ustedes pueden plantear como dentro de la fase de diagnóstico, utilizar, por ejemplo, un análisis estadístico de rendimiento académico. Es decir, pueden tomar el rendimiento académico de los estudiantes de, no sé, por decir algo, de cuarto medio del colegio, y hacer ahí un análisis estadístico para determinar situaciones problemáticas. Y eso es análisis estadístico con datos secundarios y es propio de los métodos cuantitativos y de la investigación clásica. Así es que, en términos gruesos, entonces diríamos que este trabajo se utilizó investigación clásica para la formulación del problema, que como nos dijo Nicole, detectó 11 situaciones problemáticas en la encuesta, de las cuales 7 correspondían a temas de gestión curricular, y desde ahí escogió una, ¿no? Y de ahí se fue con esto del portafolio para, si mal no recuerdo, la lectoescritura, no me acuerdo muy bien con exactitud del Claro. problema. Profesor, ¿Sí? solo una última pregunta. Sí, dale. Justamente como con esta duda que yo había quedado, ¿es recomendable justificar en la tesis el instrumento que se está usando, por ejemplo, justificar por qué eligió la guía del diagnóstico institucional en relación a la información que mencionaba de forma previa? Sí, claro, sí, sí. Ahora, la justificación ahí tiene que ver con la oportunidad, porque la información está, y es información disponible y vigente. Yo diría que por ese lado uno lo puede justificar. Ahora, yo no sé si eso en eso estabas pensando, porque eso es información Estaba útil y pensando válida. como en esto de, claro, estaba pensando en esto como de que previamente parte como contextualizando todo lo que tiene que ver con los resultados del lenguaje, Sí. y después se pasa al diagnóstico. Entonces quedo ahí con la duda si cuando habla del diagnóstico debería explicitar, por ejemplo, que lo está usando para detectar en qué ámbito, no sé, están bajos los resultados o que están impactando en bajos resultados.
¿Eso es necesario o el instrumento se justifica por sí mismo? No, yo creo que hay que hacer una buena bajada para que, el informe se explique por sí mismo. Yo creo que un buen Claro. informe no deja cabos sueltos de este calado, porque no es un detalle, no es un detalle menor, porque si tú lo lees y no te queda claro cómo se hace el salto, es que ahí hay un problema de redacción. No, lo ideal es que la lectura o sea, que la redacción sea lo suficientemente clara como para que uno cuando lee el informe se vaya, el informe te va guiando paso a paso y no hay ningún salto que aparezca así como sacado de la manga, como debajo de la manga. Tiene que estar todo bien clarito. Ok, gracias. Ya, muchas gracias, Nicole. Gracias. ¿Quién viene ahora? Vamos. Vamos, Miguel. ¿Profesor, puedo ir yo? Sí, dale, Miguel. La pantalla es tuya. Aquí está, profesor. Yo no he terminado como todas las observaciones aún de la parte de abajo, pero igual tengo como mis reflexiones sobre el trabajo. ¿Ya? A mí me tocó el trabajo título de Gustavo Rodríguez. Su título es la implementación de jornadas de formación docente para fortalecer la elaboración de instrumentos de evaluación de opciones múltiples en los programas de formación continua online en el área de salud. Ya trabaja en una universidad, fundamentalmente entiendo en el área de diseño instruccional. Yo puse como ámbito general de la intervención y quería preguntar esto, si es que estaba correcto poner evaluación de los aprendizajes, o si quizás esto debería estar dentro de la gestión curricular. No, desconozco, porque es muy del área de evaluación. No sé si evaluación es un área en sí, o un ámbito, profesor. Sí, puede ser. Puede Eh, ser. Puede ser un ya. ámbito. Pero lo que yo leo acá es que más bien hay una implementación de jornada de formación docente para fortalecer la elaboración de instrumentos. ¿Y ahí cuál es el problema? Acá está. El problema central es deficiencias en la elaboración de instrumentos de evaluación. Ah, perfecto, sí. El ámbito es la evaluación. Sin ninguna Ah, duda. perfecto. Lo que pasa es que el título del Sí. trabajo es como medio engañoso, pero con el problema a uno le queda, por lo menos a mí me queda más claro de qué se trata. Ah, claro, porque las jornadas de formación pueden ser un problema como desde el punto de vista quizás del diseño curricular. Claro, podría ser. O Mm, incluso el sí. ámbito puede ser la Mm, capacitación, no sé. claro. Ah, Pero ya. el problema detectado es. ¿Te acuerdas? No. Bueno, está bien. Está bien que sea un diálogo, Miguel, que te estoy interrumpiendo a cada rato. Eh, lo que pasa es que se me viene una idea a la cabeza que creo que este es un buen momento para subrayarla. ¿Te acuerdas cuando ayer hablábamos de que cuando el problema está bien delineado, uno puede encontrar o se puede imaginar cómo es la solución del problema? Entonces aquí el problema está dicho en forma bastante explícita en ese sentido, porque dice deficiencias en la elaboración de instrumentos de evaluación de opciones múltiples por parte de los docentes. Lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, esto se resuelve. La solución de esto es que los docentes hagan buenos instrumentos de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, eso llama Sí. digamos, a tener la percepción de que el problema está como bien dibujado. Eso quería subrayar. Sí. Ya, Miguel, dale nomás. Cuéntanos un poco más, Sí. qué es lo que viste. A mí me parece eso mismo que usted dice. El problema, de hecho, está como, es un apartado, es un subtítulo, dice el problema, y lo declara tal como está acá. Yo lo copié y lo pegué así, literalmente. Para llegar a este problema, este profesional ocupa un FODA y una pauta de cotejo. El FODA, bueno, primero identifica que hay tres grandes grupos que intervienen en la elaboración de estos instrumentos de evaluación. Primero son dos grupos de especialistas del área de la salud, en particular imagenología y fonoaudiología. Ya dice que son personas que en el fondo son las que manejan el contenido, y hay un equipo de diseño instruccional que, por lo que entendí, asesora a estos especialistas en la construcción y la gestión de la plataforma donde están los cursos. Eh, y señala que, bueno, se justifica esta temática dado que las evaluaciones de estos cursos en el fondo tienen altas consecuencias para los profesionales que cursan los programas de formación. Una persona puede en el fondo obtener la certificación o no. Entonces por eso es tan importante trabajar este tema. Señala que entre los principales problemas que observa es que hay problemas de validez en la construcción de las preguntas de opción múltiple. Hay preguntas que tienen dos opciones correctas, hay problemas de construcción gramatical, hay problemas también incorpora como problema el hecho de que se apunta a través de las preguntas solamente a la evaluación de habilidades
de pensamiento de nivel inferior. Sin embargo, siento que les falta justificar bien la taxonomía. Dice en un momento así, si es que pensamos en Bloom, pero Bloom tiene revisiones, ¿no? Siento que faltó ahí un poquito. Pero bueno, particularmente lo que dice es que trabaja un FODA con el equipo de diseño instruccional. No incorpora aquí a los equipos especialistas, y también incorpora una pauta de cotejo que ya está validada por otro estudio, por lo que entiendo. Ahí mencioné algunos investigadores que vienen de otra universidad que también han utilizado esta pauta de cotejo, y esta la utiliza para evaluar instrumentos de evaluación de los docentes que sí son de imagenología y de fonoaudiología, ¿ya? Una pauta de cotejo que entre las dimensiones que evalúa está justamente la coherencia gramatical, las faltas ortográficas, perdón, la utilización de negaciones en los enunciados, instrumentos que miden memorización. Ahí es un poco referencia a las habilidades que están evaluando. Entonces, un poco del cruce de ambas fuentes de información, hace algo que a mí me llamó mucho la atención y también se lo quería preguntar, profe, porque a la hora como de jerarquizar, él no le llama jerarquizar, sino que categoriza y selecciona los problemas de la intervención. Lo que hace el autor aquí es generar un árbol de problemas a partir de la información que recoge de estos dos instrumentos. Hasta donde yo tenía entendido, los árboles de problemas en situaciones ideales hay que construirlos junto a los participantes o dentro de los beneficiarios de la intervención, por lo que me llamó bastante la atención que él por su cuenta haya hecho solo, o al menos no declara que lo haya hecho con los participantes. Genera un árbol de problemas y un árbol de objetivos derivado de ese. Entonces, por ahí creo que podría haber quizás algo que no me hace tanto sentido. Ahora, del FODA sí se desprende la mayoría de los problemas que pone en este árbol de problemas, que son la falta de formación pedagógica de los especialistas del área de la salud, la escasez de tiempo también aparece como una dificultad, el tema de que estos mismos docentes de especialidad, como no tienen tanto tiempo, trabajan aisladamente, entonces a veces hay preguntas que se repiten, preguntas que no están bien construidas por ese problema, y la validez de los instrumentos en sí también aparece como un problema dentro de este FODA. Y lo corrobora luego en la pauta de cotejo para específico. Entonces, creo que eso es como a nivel general lo que yo he observado, profesor. Y bueno, y un tema que también me llamó la atención. Cuando menciona el problema central y dice el problema es 2 puntos, luego incorpora un nuevo párrafo donde menciona, aparte de la necesidad de promover la evaluación de habilidades de nivel superior. Y a lo mejor es una cosa de redacción nomás, pero dado que lo pone como aparte, es como si hubieran dos problemas. No me queda claro si este problema de las habilidades está ya incorporado dentro de este problema central, los va quizás a abordar desde otra innovación, lo pone como una sugerencia, como una proyección, o le interesaba en particular este tema. Yo no leía en particular el diseño de la innovación, así que como me queda hasta el problema, me surgió esa duda. De acuerdo. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Entonces, Miguel, para hacer una síntesis, en el diseño del problema, utilizó la misma pregunta que le hice a Nicole, ¿qué herramientas utilizó desde el punto de vista de la investigación clásica? ¿Qué técnica y de las otras? ¿Cuáles utilizó el colega Gustavo Rodríguez? Bueno, el FODA es una herramienta que viene, al parecer, más bien desde la planificación estratégica. Sí, así. La pauta de cotejo a mí me da la impresión que puede acercarse más a la investigación clásica. Sin embargo, me faltan como referentes como poder hacer una afirmación así. Ya. Yo creo, en particular, creo que a lo mejor podría haber incorporado a los otros docentes dentro del FODA, pero el mismo problema del tiempo probablemente lo impidió. Ya. Ahora, si bien entendí, la pauta de cotejo se refiere a que él creó un instrumento para revisar las evaluaciones o los instrumentos evaluativos que estaban utilizando los docentes de la especialidad, y para a partir de eso hacer un juicio sobre eso. Ya. Recuerda sí, pero esa pauta de cotejo estaba validada. Perfecto, sí, es un instrumento. Ya. Ok. Sí. Lo que se hizo ahí, Miguel, es un trabajo de análisis documental, que es una técnica del método cualitativo de investigación. Entonces, con la pauta de cotejo, lo que él hizo fue validar una manera de
de observar críticamente los instrumentos evaluativos que estaban ocupando los especialistas, que es el foco de su problema. Perfecto. ¿Te fijas? Perfecto. Bueno, por otro lado, sobre el FODA, ahora es decisión de cada persona, investigador, quien está haciendo el levantamiento de información, por cierto, decidir quién participa en los FODA. Lo ideal siempre es tener algún criterio que lo justifique, ¿no? Uno de esos puede ser lo que tú dices, que puede haber sido el tiempo, y que no metió el FODA a los profes ahí. Puede ser, no lo sé, pero ahí queda como, es un poco discrecional. Y por último, respecto del árbol de problemas, bueno, el tema con el árbol de problemas es, lo voy a hacer un poco más grande, el tema es el marco lógico. La pregunta es, ¿para qué diablos nos sirve el marco lógico? Y el marco lógico sirve para armar proyectos, en cualquiera de sus etapas. La construcción del árbol de problemas, o sea, nosotros podríamos llegar a la definición del problema a través de la construcción del árbol de problemas, haciendo una suerte de jerarquía, con personas, tal y como lo conversamos la vez anterior, o sea, en el practicum anterior. Es decir, me explico mejor. Yo puedo, en este caso, por supongamos, podría haber citado a las personas que participaron del FODA, y en vez de haberle hecho un FODA, podría haberlos invitado a la construcción del árbol de problemas. Y que el problema principal hubiese surgido de esa conversación. Y de ahí las causas, los efectos, ya haber armado todo el árbol de problemas. Y de ahí, bueno, viene el paso siguiente, el árbol de objetivos, y después la matriz analítica del proyecto y todo lo que sigue. Y haber construido todo el proyecto de esa manera. La otra opción es, que es el camino que tomó el autor, es definir previamente el problema principal. A través, en este caso, del cruce del FODA con el análisis documental. Extraer de ahí el problema principal, insertarlo en el árbol de problema como problema principal y de ahí comenzar a construir, teniendo también como referencia los instrumentos anteriores. Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? Es que una vez que tú entras en la línea del marco lógico, la salida del marco lógico es la planificación completa del proyecto, que es la matriz de elaboración, donde tú pones ¿cómo se llama? Los objetivos, las acciones que están asociadas a cada uno de los objetivos, pones los indicadores, pones todo. Y construye ahí y tienes la matriz de planificación completa y te vaya al terreno. Pero eso es lo que hizo Gustavo Rodríguez en su trabajo. O sea, en el fondo complementó los tres. A ver, en lo que es estrictamente el análisis de la definición del problema principal, utilizó FODA y método cualitativo. Pero de ahí la bajada al marco lógico es una bajada más bien instrumental, no es de definición del problema, no está precisamente en la... Salvo que uno podría, a lo mejor lo podría, sí, puede ser que uno podría decir, no está en la definición del problema, está en la definición más bien de los objetivos generales y los específicos. Claro, cuando lo metían en el árbol de problemas, el problema principal se transforma en el objetivo general y las causas se transforman en objetivos específicos. Entonces lo construyo por ahí, ¿no? Entonces, reitero lo dicho, en este caso lo que se hizo fue que desde el FODA y desde el análisis documental capturar el problema. Y que el problema que está ahí. Y un problema que está bien perfilado, está bien diseñado, creo yo. Sí, a mí me pareció que fue súper claro y me acordé al tiro cuando usted dijo un buen problema, al tiro como que uno le vislumbra o le perfila la solución, y me pasó esto con este problema. ¿No es Y solamente cierto? tenía una última pregunta, profesor. Lo que pasa es que en investigación cualitativa nosotros alcanzamos a ver tangencialmente el análisis documental, no pudimos profundizar en él. Entonces cuando yo lo vi, dije, bueno, análisis documental es como leer cosas, mirar documentos. Pero claro, ahora con la pauta que usted me hace más sentido. Y la pregunta es, ¿uno para hacer análisis documental siempre tiene que tener un instrumento para poder analizar la documentación? ¿O eso puede ser quizás una lectura, extraer citas también? A ver, en estricto rigor tienes que tener el instrumento. Es como, imagínate que tú vas a hacerle una entrevista a los documentos. Entonces tú tienes que definir dimensiones. Exactamente, las dimensiones. ¿Qué vas a especificación? Claro, ¿qué vas a mirar? Ya. O sea, porque no es que yo me siente así como a ojear cosas, sino que yo voy a buscar cosas ahí. No sé si me entiendes. O sea, es como una tabla de observación participante también. O sea, cuando tú vas a hacer una observación participante, tú construyes una tabla de cotejo.
Y la tabla de cotejo obedece a Sí. dimensiones de análisis, obedece a objetivos de investigación y obedece a preguntas de investigación. O sea, tiene que estar todo concatenado. Ahora, en un Perfecto. proceso Se entiende, investigativo profesor. cualitativo, bueno, en un cuantitativo también en cierta medida, pero en los cuales es más evidente, tú puedes tener varios objetivos específicos y tú para los distintos objetivos puedes tener varios instrumentos. O sea, supongamos que tienes un trabajo con 3 objetivos específicos. Para el primero puedes usar una entrevista, para el segundo puedes usar un Foucault y para el tercero puedes usar el análisis documental, sin ningún problema. O puede hacer uso de 3 instrumentos distintos para todos los objetivos y después hacer todas las triangulaciones y todas las conclusiones. En ese sentido, los métodos cualitativos son como bien flexibles. Uno los puede ir adaptando en función de las necesidades de la investigación, porque las investigaciones quali se van creando en el camino también. Pero eso es. Perfecto. Ya, pues. Ya, pues, profesor. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Ya, ¿quién sigue? Buenas tardes, profe. No sé si dio un orden, que yo llegué tarde. No, No sé si ningún dio un orden. orden para... Ningún orden. Aquí el que quiere nos muestra lo que encontró y lo compartimos entre todos. No Yo, hay... profe, yo quiero Vamos, mostrar. Bárbara. No, Camila. No, la ¿Quién? Cami. Camila, perdón. Sí. Ya. Bueno, el trabajo que a mí me tocó revisar es de Ingrid Canto. Dice, proyecto de comprensión lectora basado en estrategias de lectura que fortalezcan habilidades cognitivas y metacognitivas en estudiantes de tercer año básico de la Escuela Básica Caril Mapu, comuna de San Ramón. Lo que yo detecté, según la lectura que le di a este trabajo, era que el ámbito era en gestión curricular. Ella realizó 3 entrevistas individuales semiestructuradas, que se aplicó una a la jefa de unidad técnico-pedagógica, otra a la profesora jefe de tercero básico y otra a la educadora diferencial del programa PIE. ¿Ya? Aquí yo también le quería comentar un poco lo que le había mencionado antes con el trabajo de Nicole. Yo también había colocado antes, después retrocedí, que ella también realiza un análisis del CIMSE, pero escuchándolo a usted, realmente ella lo presenta como en realidad interna del colegio, los puntajes, y habla un poco del CIMSE. Sin embargo, al momento de donde dice que va a utilizar estas entrevistas, no habla de CIMSE, no habla de hecho, cuando vuelve ella a mencionar CIMSE es cuando detecta ya ciertos problemas y hace referencia a que, por ejemplo, como habla aquí de que es de tercero básico, ella especifica que como este no es un nivel que rinde CIMSE, no tiene como el apoyo de los recursos CIMSE, una cosa así como, ella dice algo así como que, de hecho, uno de sus problemas es la focalización de los recursos CIMSE en los niveles que lo rinden. No. Entonces, no sabía si colocarlo como herramienta o no. Tenía esa duda. O sea, a ver, yo creo que no, porque como tú muy bien dices, el CIMSE el CIMSE no se aplica en tercero básico. Se aplica en cuarto básico y el segundo básico también, o en cuarto básico, no me acuerdo. Pero Sí, creo que estoy segundo seguro o cuarto. del cuarto básico. Entonces el tercero básico no es objeto del CIMSE. Por lo tanto, malamente se puede sacar una conclusión para tercero básico a partir del CIMSE. Entonces yo creo que no va por ahí el tema. Quizá usó el CIMSE como caracterización de la escuela, así como hablando en general, Sí. como la realidad interna de la escuela. ¿Me entiendes? Exacto. Sí, Pero eso fue lo que hice. pero aquí, Camila, ¿qué echas tú de menos acá? ¿Echas algo de menos? O sea, ¿a ti te basta con las 3 entrevistas individuales Es semiestructuradas? que no, la verdad es que yo conversé igual un poco con un par de compañeras de que me hace ruido un poco de que habla de, o sea, entrevista a la jefa de unidad técnico-pedagógico, que le da como, bueno, entre paréntesis, estas entrevistas semiestructuradas tienen como 3 tópicos que le llama ella, donde tienen como preguntas que apuntan hacia esos tópicos. El primero de ellos dice uso de estrategias docentes asociadas a resultados en comprensión lectora.
El segundo es rol del equipo de gestión y el tercero es factores contextuales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes. Ya. Entonces, después justifica que, por ejemplo, la jefa de UTP la va a entrevistar porque tiene relación con cómo se trabaja en el aula, los profesores, etc. La profesora de tercero porque ella puede dar más información respecto del curso y del rendimiento. Y la educadora del PIE porque es quien ha detectado también, creo que ella había intentado ya generar algo para que se aumente la comprensión lectora, porque también ella caracteriza de que solo a los niveles que rinden CIMSE tienen como un plan CIMSE, un plan de comprensión lectora. No sé cómo es en matemática, pero sí lo enfoca en el lenguaje. De acuerdo. Ya, pero Entonces, ¿qué es lo que nos falta? a mí, en lo personal, yo pensé un poco la percepción de los estudiantes, porque, claro, ella habla siempre de la percepción de las personas que entrevistó aquí. Lo pensé así como que podría ser un poco, porque incluso habla las personas aquí, hablan de que los estudiantes son poco motivados, que no pescan, hablan incluso de que no tienen la ausencia de normalización en la sala, como que no tienen reglas en la sala. Ya, pero es un problema de clima de Entonces, aula. claro, Ya, eso me... ya, pero eso... Me ya. falta, creo que la parte donde se involucra un poco más la opinión del estudiante, aunque no sé si como es un tercero básico, Es más complicado de me quedé hacer, ahí pero con eso la mismo. duda. Pero bueno, Claro. de todas maneras hay herramientas, hay formas, métodos para hacer entrevistas a niños. Se podría hacer. Uh-huh. Pero anterior a eso, porque tú dijiste, la entrevista en profundidad son semiestructuradas y tienen tópicos, que yo asumo los tópicos como dimensiones de análisis. Y tú diste las tres Claro. dimensiones de análisis bien concretas, que a mí me parecen Sí. me parecen que son como evidentes, que está bien, digamos, o sea, son las cosas que más o menos uno Sí, esperaría son que se claras. observara. Claro, pero yo digo, previo a eso, previo a la entrevista, algo falta en este trabajo. ¿Se Pregunta refiere para... como a la justificación de por qué, ¿Mm? de por qué usa entrevista? La problemática. Pero antes, o sea, claro, tiene que ver un poco con la definición de la problemática. Aquí hay un supuesto, hay algo que está escondido, que no se declara. ¿Qué puede ser? Pero ella no, en su trabajo no hablaba del currículum oculto del colegio, por ejemplo. No. O sea, no sé, No. pero no estoy pensando en eso. En algo que está aquí en el diseño del proyecto, ¿qué es lo que genera todo este proyecto? Camila, ¿qué crees tú que generó, que desató todo este proyecto? Los bajos niveles de comprensión lectora, Ya, los ¿y resultados de resultado de? la prueba CIMSE, ¿o no? No sé. ¿En el colegio? Tú dices ya, como el Sims está abajo en lectura, nos vamos a tercero básico Claro. para reforzar lo otro. Perfecto, ya. Bueno, sí, por ahí puede ser. Ahí puede ser. Pero yo estaba pensando que me faltaba quizás el rendimiento académico de los terceros básicos. O sea, un análisis de rendimiento académico. Sí, profe, tiene toda la razón. De hecho, ella menciona en un momento que se eligió, una de las justificaciones de por qué es tercero es porque tiene en pruebas institucionales bajo rendimiento en comprensión lectora. Ahí está. Tiene toda Eso la es razón. eso es lo que tendría que estar también, porque ese es un estudio cuantitativo. O sea, ahí, Uh-huh. a lo mejor ahí hay algún análisis estadístico, por muy, por muy modesto que sea, pero es un análisis cuantitativo, que uno puede Ya, hacer pero un ahí análisis. solo lo menciona. Ya, aquí está lo que Solo falta. dice ¿Sí? es un pequeño párrafo que dice que se seleccionó el tercero básico. Dice, la elección del curso tercero básico se da por dos motivos. El primero es porque es el curso que se encuentra más descendido en comprensión lectora según los datos arrojados en pruebas de nivel de la institución. Y el segundo punto es que este curso no está recibiendo apoyos pedagógicos por parte del equipo de gestión o profesionales especialistas, puesto que no es un curso que rinda CIMSE. Ya, ahí yo creo que hay dos razones más para la determinación del problema. El Uh-huh. rendimiento, el rendimiento. Sí, yo si hubiera sido, si me hubiera tocado revisar este trabajo, yo le habría
sugerido que mejorara un poco la parte de análisis más Que estadístico potenciara quizás ahí el... Sí, claro, Claro. porque esa es una justificación importante para el problema. Es una razón importante de por Ujú. qué definir este problema y no otro. De hecho, es Claro. anterior a la entrevista. Porque yo tengo la impresión de que las entrevistas van más bien por el lado de buscar por qué el rendimiento está bajo. Y de ahí aparece, Exacto. y pues de ahí Sí. aparece Yo creo, lo demás. Sí. yo creo que por eso, profe, yo tenía la duda de si colocar o no el CIMSE, porque yo dije, ¿cómo ella va a llegar y entrevistar a la gente sin tener un previo análisis de por qué la comprensión lectora en tercero básico? De acuerdo. ¿Cómo lo habrías planteado tú, Eso Camila? me faltaba. ¿Cómo lo habrías planteado tú? ¿Qué hubieras hecho tú para llegar a este problema? Eh, O cómo lo... No sé, ¿cómo lo habrías planteado? ¿Cómo lo...? A ver, qué difícil. No, yo creo No, que en realidad, como lo había pensado yo antes, ver resultados CIMSE a nivel colegio, ¿no? y después, yo creo que hubiese hecho lo mismo que ella, solamente que, como dice usted, haberlo articulado de otra forma. De acuerdo. Porque si el tercero básico es el que tiene los puntajes más bajos en comprensión lectora, es un curso para analizar. Pero como usted dice, tiene que ir algo antes de llegar y entrevistar al jefe UTP, a la profesora jefe y a la educadora diferencial. Claro, sí, está bien. O bien todas A esas mí me puso entrevistas, triste. sí, o bien todas esas entrevistas pueden ser o servir para confirmar, ratificar Claro. que, que el problema en el rendimiento del SIMS está en la baja comprensión lectora, algo por ahí. Sí, yo creo que le faltó más articulación a este trabajo, o sea, fue como más, le faltó más tiempo en barbecho, no sé cómo Me puso llamarlo. triste, profe. ¿Por qué? ¿Qué te puso Me dio triste? tristeza el trabajo. Que los niños de tercero básico no Me dio entienden. tristeza porque da a entender que todos los recursos de la escuela están solamente en los niveles donde hay SIMS. Entonces el problema es mucho mayor Más que profundo. que el que está planteado acá. Ah, O bueno. sea, tenemos una infinidad de cursos votados y solamente se le está dando énfasis a los que hacen SIMS. Entonces igual es triste. Sí. Es verdad eso. Y esta es una comuna, la comuna de San Ramón. Sí. Bueno, es uno de los problemas de nuestro sistema educativo, creo yo, porque que que todo está funcionando en torno al CIMSE. Y en particular la asignación de recursos, son incentivos mal puestos, creo yo. Bueno, estamos. Muchas gracias, Camila. Profe, Sí, disculpe, Gracias, profe. sí, da antes que uno. pasemos a otra cosa, me quería preguntar, Camila, por casualidad mencionan en algún momento como la validez de las pruebas institucionales. No, nada. Solo mencionan que en las pruebas institucionales este curso está muy descendido ni siquiera especifica qué tipo de pruebas, no si es de comprensión lectora, si es de alternativa, no, nada. Solo las menciona. Profe, y en ese caso sería atingente como analizar estas pruebas y decir realmente si tienen validez como para usarla como estos resultados que arrojan y decir entonces tenemos realmente un problema de comprensión lectora. O sea, es un camino posible, pues si resulta que no son válidas, entonces el problema se transforma, no es un problema de gestión curricular, sino un problema de diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje. Claro. Podría ser, es un camino posible, ¿sí? De ninguna dificultad. Así, sí, Gracias, profe. ya. Ya, Cami, gracias. Ya, ¿quién más? ¿Quién tiene ganas de mostrarnos lo que encontró? Yo podría ser, profe. Vamos, Miguel. Mi trabajo. Juegue. El Miguel 2. Miguel 2. Sí, los Migueles. Aquí está lo voy a agrandar porque a lo mejor no se ve bien. Hay un poco lejos del micrófono, Miguel. Le voy a dar potencia. Ya. El título del trabajo era como parecido al que mencionaba anteriormente. Era un trabajo relacionado con un curso virtual que se daba en la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces, el título es Reestructuración de un módulo virtual de aprendizaje a través de una guía de buenas prácticas para tutores virtuales en un programa de educación continua online. Ese era
el título. El autor era Jacqueline Andrea Poblete, y el ámbito para mí es curricular, ya que se generó una guía de buenas prácticas para estos tutores virtuales. Podría estar enfocado en la dimensión de apoyo técnico a docentes, por ejemplo. Por eso lo puse en curricular. Y la herramienta que utilizó fue el FODA, y a mí me llamó la atención, yo lo puse como cualitativo, el FODA, porque el FODA lo hizo con 2 personas y duró 30 minutos. Entonces eso a mí como que me hizo mucho ruido. Obviamente yo no soy experto en FODA, pero yo no sé si un FODA a lo mejor debería haber incorporado a los estudiantes o a los docentes, pero solamente lo hizo con las personas encargadas del curso online, que seguramente en las universidades deben haber como personas encargadas de proyectos y que arman como los cursos. Entonces yo pienso que entrevistó a las personas que idearon el curso, pero no hicieron el FODA ni con los profesores ni con los estudiantes. Entonces me llamó la atención ese FODA de 2 personas que durara 30 minutos. Y el otro instrumento o herramienta que utilizó fue una encuesta, pero ahí también me hizo harto ruido porque los resultados de la encuesta, a mi parecer, no apoyaban la problemática que tenía planteado el trabajo. Porque lo que ella utilizó de la encuesta no fueron los resultados cuantitativos, sino que fueron los comentarios extras que dejaron los estudiantes en esa encuesta. Es como ellos hicieron una encuesta y dejaron un espacio al final, denos sus sugerencias, por ejemplo. Entonces lo que ella más utilizó de esa encuesta fueron las sugerencias, porque los resultados cuantitativos, a mi parecer, no apoyaban la problemática. Que en este caso la problemática es, el problema es planteado con que hay una los estudiantes están disconformes con la estructura, el material, las actividades, la tutorización o la dinámica general del curso. Entonces, esa es la problemática o el problema que se plantea, pero esto no se refleja con los resultados de la encuesta, porque cerca del 60, 70 o 80% de las personas están de acuerdo que los contenidos eran buenos, que las clases eran buenas, cuando le tenían que colocar nota al curso, la mayoría de las personas, más del 70%, le ponían un 6 o un 7 al curso. Entonces, ahí se me hizo un cortocircuito muy grande porque me dio a entender que la persona tenía una problemática en su mente que trató de darle justificación y peso con los instrumentos, pero solamente lo logró hacer con el FODA con esas 2 personas. Pero esas 2 personas no eran ni estudiantes ni docentes. Y ese fue como lo que me produjo el análisis de este trabajo. Ya, porque los alumnos en ningún momento de las encuestas, ella se basó en 3 encuestas de años anteriores, 2017, 2016, 2017 y 2018. Y en ninguna de esas encuestas salían estos problemas. Sí, en los comentarios, ella en su tesina o en su tesis seleccionó ciertos comentarios que le daban peso al problema que ella planteaba. Por ejemplo, si la encuesta estaba respondida por 30 personas, en el trabajo habían 4 comentarios. Y esos 4 comentarios apuntaban, por ejemplo, que las clases podrían ser más dinámicas, o que el profesor podría explicar mejor, o que, no sé, las guías que se suben podrían subirlas de mejor calidad, pero siempre fue como seleccionando cosas específicas para darle sentido al problema. Yo lo asocié a lo que pasa mucho en ciencia, cuando los científicos hacen experimentos y solamente toman los resultados que les sirven para su problemática, ¿me entiendes? Y deja muchos otros que no les sirven, obviamente, los dejan fuera. Entonces, ese fue lo que yo sentí al revisar este trabajo, este proyecto, que con solo el FODA podría haberlo hecho, pero al incluir esa encuesta, como que le quitó el piso al problema que estaba planteado, porque en el FODA las personas encargadas sí decían que, por ejemplo, los profesores de esos cursos virtuales, muchos no eran profesores, por ejemplo, eran especialistas en un área, que no tenían capacitación online para trabajar online, pero todas esas cosas aparecían como problemas en el FODA de esas personas
que diseñan el curso, pero eso no aparecía en la encuesta. Entonces ahí se me desconfiguró como el piso del problema. No sé si me logré explicar, pero por eso No. me costó como encontrarle Sí. el sustento, porque eso de que los alumnos están disconformes con la estructura, el material, las actividades, en ninguna parte de la encuesta eso queda como evidencia. O sea, en ninguna de las encuestas eso es algo que tenga un porcentaje, no sé, pues de más del 1%, 5%. ¿Me entiendes? A eso Sí, me refiero. perfectamente. Súper bien. Oye, a ver, algunos comentarios antes de ir al fondo. El FODA no es ni cualitativo ni cuantitativo, el FODA es el FODA. No está en la lógica de los mecanismos clásicos de investigación. No, porque el FODA es parte de la técnica de planificación estratégica, es otra cuestión. Por lo tanto, no es propio, Bueno, es una percepción. hay que sellarlo. Sí, pero es que no es un instrumento cualitativo, porque los diseños cualitativos tienen una lógica distinta y además tienen un diseño diferente. Un diseño, o sea, en el FODA nosotros, Es o como, sea, de lo que sea, el FODA es casi como una lluvia de ideas. No es una entrevista, no es algo que esté previamente estructurado con definiciones de objetivos, dimensiones, cosas por el estilo. No es parte de un método de investigación clásico. Es como es una lluvia de ideas que después se clasifica. De hecho, el FODA, y lo vamos a ver la próxima semana, pero me adelanto un poco. Lo inicial del FODA es definir imagínense ustedes que estamos en una reunión y estamos hablando respecto del colegio en general. Entonces, quien está comandando la reunión puede decir, miren, digamos, anótenme en un papelito las 2 cosas positivas y las 2 cosas negativas que tiene este colegio. Y todo el mundo anota y ahí vamos haciendo un listado de cosas positivas y de cosas negativas. Eso es, o así, por lo menos así parte la construcción del FODA, no parte de otra forma. ¿Entiendes? Por lo tanto, no obedece a ninguna... Por eso, si tú usaste la categorización de cualitativo pensando en el método de investigación cualitativo, no cuadra, no va por ahí. El FODA es otra cosa. Segundo, respecto de los juicios que tú haces, yo los encuentro súper atingentes. O sea, aquí claramente, por lo que tú nos relatas, la autora del trabajo lo que hizo fue tratar de direccionar los resultados de su encuesta. Ahora, como tú bien decías, en ciencia eso se llama cocinar los datos. Lo acomodó, vio lo que quería ver y no lo otro. Ahora, pero sí yo creo que el hecho de que el FODA sí esté más conectado con el problema que finalmente se define, ahí hay como una cierta atenuación del juicio de la cocina. O sea, si bien es cierto de la encuesta solo extraemos una parte que es menor, esa parte menor se refleja en el FODA. O sea, por ahí, digamos, uno podría empezar a encontrarle como algún criterio de validación, pero por cierto, que tú estás, por lo menos yo creo que es absolutamente razonable en el juicio que tú emites respecto de ese trabajo. Ahora, a mí en lo personal, a este trabajo le penó un focus group. Haber agarrado 3, 4, 5 estudiantes y haberlos sometido a una entrevista colectiva para ver si se confirmaba o no los datos que salían en la encuesta, haber hecho ahí un poco más de profundización. Pero Pero, incluso en el FODA ¿sí? No salen estos aspectos de desconformidad de los estudiantes, ¿no? Sino que los problemas que se detectan en el FODA se refiere principalmente como a la planta docente Yeah. que imparte el curso, o sea, que no está capacitado para el online o que muchas veces no es profesor. Pero todo esto otro que se declara como problema no viene del FODA. Yeah. Se supone que viene de la encuesta, pero no de la encuesta, sino de algunos comentarios que hacen las personas dentro de la encuesta. Ya, correcto. No, está Pero claro. es como estirar el elástico, yo creo que era estirar el elástico harto. Ya, perfecto. Bueno, ahí está el juicio respecto de la coherencia, claridad y pertinencia de la manera en que se definió el problema. O sea, claramente en función de tu relato aquí faltó un poco de los tres elementos en el proceso de definición del problema.
qué bueno que salió esto, porque aquí podemos hacer juicios críticos. ¿No? Es bueno encontrar cosas que no nos gustan, cómo están hechas, porque eso define lo que creemos que, digamos, lo correcto, cómo deberían estar hechos. Ya, Miguel, muchas gracias. Ya. Gracias, profe. Ya. ¿Alguien más quiere mostrarnos lo que encontró? ¿O con esto estamos bien? ¿Suficiente? ¿Ya tenemos elementos suficientes? ¿Se sienten como más empoderados, por decirlo de alguna manera, con el tema de definición de problemas? Más o menos. Más o menos. Bueno, no sé, igual uno se confunde un poco. Ya. No sé, profe, sí que, bueno, yo puedo mostrar el trabajo el mío. Ya, dale nomás, dale, por favor. Ya. Aquí está. ¿Ahí se está viendo? Ahí está. Sí, ya. Ya, el trabajo, bueno, también tiene que ver con lectura. Este trabajo sí es como, parece que es como bastante recurrente. Y el título del trabajo es Diseño e implementación de evaluaciones auténticas aplicables a la lectura comprensiva, abordando los 3 ejes de lectura para mejorar la competencia lectora en cuarto año básico. ¿Ya? La autora es Cecilia Abarca, y bueno, aquí yo vi que era del ámbito de gestión del currículum, pero tiene que ver específicamente con evaluación. Y bueno, las herramientas que utilizó ella, primero ella hace toda una introducción poniendo como eje el CIMSE de cuarto básico en este caso, porque es el curso cuarto básico, y lo que dice, digamos, lo que se fijó ella es que varias tomas de CIMSE de varios años consecutivos, el colegio ha ido bajando los puntajes. Y ya la última toma comparado con el grupo socioeconómico, baja 21 puntos, lo cual es bastante significativo. Entonces, y además que, bueno, ella trabaja en cuarto básico, por lo tanto eso amerita, digamos, hacer alguna innovación en este sentido. Entonces, primero ella aplica una encuesta, que lo había mencionado Nicole, me parece también, a los docentes del ciclo básico para conocer la realidad interna del establecimiento y determina el nivel de calidad determinando el nivel de calidad de cada una de las prácticas institucional y pedagógica. La encuesta esta está extraída de la guía para el diagnóstico institucional, elaborado por el Mineduc para el trabajo del PME. ¿Ya? Entonces, una encuesta que es bastante amplia y que las preguntas abarcan lo que es la gestión curricular, el liderazgo, la convivencia escolar y los recursos. De esto, ella, según lo explica, digamos, lo que quiere saber es un poco el ambiente en general del colegio, ¿ya? Y de ahí, por lo menos, ella detecta que hay varios problemas en cuanto a lo que son específicamente el trabajo de los docentes, en cuanto a la planificación de clase, por ejemplo, que no hay una oportunidad de hacer unas evaluaciones, perdón, unas planificaciones más diferenciadas para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. También hay un problema en cuanto a los tiempos que tienen ellos para la reflexión pedagógica entre docentes. Y otro que también es muy significativo es el poco tiempo que tienen para la confección y el análisis de los instrumentos evaluativos. Por lo tanto, lo que explica ella que con este problema que tienen de la lectura comprensiva, tienen un plan lector en el colegio, pero hay poca motivación de los estudiantes. Ahora, los estudiantes no leen prácticamente los libros, los apoderados se los leen y les facilitan un poco el trabajo, porque también ella se da cuenta de que la evaluación que se hace siempre es una evaluación muy tradicional. O sea, los profesores, al declarar en esta encuesta que no tienen tiempo para hacer este análisis y confección de los instrumentos evaluativos, aplican la misma prueba de papel y lápiz siempre. Por lo tanto, esa es la baja en la motivación de los estudiantes, ¿ya? Y luego también aplica en segundo lugar un FODA a los profesores del primer ciclo básico para obtener información acerca de cómo el colegio aborda la comprensión lectora con sus estudiantes. Y ahí en el FODA aparece toda esta situación, digamos, de que los estudiantes no van acorde a lo que es el plan lector, sino que los papás se lo leen, o lo leen pocos días antes de dar la prueba, es como el trámite, ¿ya? No hay una actividad más innovadora. Y bueno, ahí en la encuesta anterior, digamos,
bien digo la encuesta, también aparece que hay un acompañamiento desde los directivos hacia los docentes, pero lo que falta es un acompañamiento entre docentes. Tampoco se da esa instancia, como esa reflexión para poder mejorar estas prácticas y sobre todo lo que es la evaluación. ¿Ya? Entonces, bueno, con esta información obtenida de la aplicación de estas dos herramientas, más la información CIMSE, ahí se determina lo que es el problema de investigación, y que ese problema de investigación es los bajos resultados que obtienen los estudiantes de primer ciclo en lectura comprensiva, específicamente en evaluación CIMSE. Entonces, el eje de este trabajo es la evaluación CIMSE. De ahí parte, luego aplica esta encuesta para ver la realidad más global del colegio, y luego aplica el FODA para ver también la dificultad que plantean los profesores a nivel de aula y de práctica en general. Eso, y luego ella, bueno, el trabajo básicamente es innovar en cuanto a la evaluación que se hace de la lectura. O sea, el plan lector ya no es solamente darle el libro un mes al niño que lo lea y rinde la prueba, sino que introduce otro tipo de evaluaciones. Por eso habla de evaluación auténtica. Eso es este trabajo, por lo menos. Ya. Pamela, ¿te Súper puedo bien. preguntar algo? Pamela, Sí, ¿te por puedo preguntar algo? Sí, sí, Disculpe, profe. sí. Cuando ella detectó todos los problemas con su cosa que hizo, el FODA y la encuesta, ¿Ya? ella se casó con uno, porque cuando veíamos ayer o antes de ayer el ejercicio del Sí. profe, que era que él tomó uno, ¿no es cierto? Habían varios problemas y él tomó uno, Claro, que era el clima escolar, sí. y se casó con ese. Ella en este trabajo se casó con alguno para dar respuesta a los bajos resultados. Se fue con la gestión de la escuela, con los profes, con los instrumentos. Claro, básicamente con los problemas que detectó, que era específicamente el poco tiempo que tenían para confeccionar y analizar los instrumentos evaluativos que aplicaban. Ya. Ese problema fue el que ella lo tomó, porque aparte que tengan bajos resultados los estudiantes, lo que hizo ella después es una propuesta de una evaluación auténtica. ¿Ya? Entonces por ahí empezó a diversificar y cambiar un poco esto de aplicar siempre una prueba papel y lápiz, el mismo tipo de prueba, como para cumplir, por así decirlo, con el plan lector. Entonces empezó a hacer otro tipo de actividades, de juegos lúdicos, de teatro, de creación colectiva. Ese tipo de innovación lo fue haciendo para poder mejorar lo que era la evaluación, cambiar la evaluación, y así incrementar la motivación de los estudiantes. Oye, Pamela, entonces a tu ¿Sí? juicio, ¿cuál es el problema de la intervención? ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Mejorar los instrumentos, Yo mejorar creo que, la evaluación? aquí lo que pasa es que yo creo que la consecuencia son los bajos resultados, porque también los bajos resultados, según lo decía la profesora, tiene que ver también con la poca motivación de los estudiantes. Bueno, también si nosotros vamos escalando, claro, si el profesor no prepara o no ofrece una herramienta evaluativa atractiva, motivadora, el niño se desmotiva, no quiere leer los libros. Y como no lee los libros, le dedica poco tiempo, obtiene bajos resultados. Entonces una cadena, pero que parte desde más arriba, parte desde el tiempo que tiene el profesor, la dedicación que le da el profesor a este análisis y al mejorar los instrumentos evaluativos. Ahora, ella atacó los bajos resultados a nivel de aula, entonces preparó instrumentos novedosos. Pero el problema que está más arriba, digamos, que es la práctica docente, eso no se atacó, por lo menos en este trabajo. Ya. Entonces ese problema que sale ahí, ese es el problema del diagnóstico, lo que está escrito acá, no sería el problema de la innovación. Sí, a mí me da impresión, a mí me da esa impresión. Sí. Sí, yo tengo la impresión, pero bueno, la definición del problema está así, tú lo sacaste textual del trabajo, supongo, Pamela, ¿no? Textual, tal cual, Ya. sí. Sí. Es el problema, digamos. Pero de la innovación. Entonces, claro, sí, porque ahí la intervención que hace la profesora es cambiando todo lo que es la evaluación. Entonces, Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Motivando a los estudiantes. Claro, pero ya. no hay un cambio a nivel de docentes, No, está bien. sino que el cambio es en la práctica.
Sí, no, está bien, pero mira, más allá del juicio que uno pueda tener respecto de si digamos, es o no pertinente partir con las evaluaciones y no partir previamente con la distribución de tiempo para poder hacer las evaluaciones, ahí podemos entrar Claro. o sea, quizás a lo mejor en la secuencia de proyectos debería partir con otra cosa. A lo mejor debería partir con una capacitación a los profes o mejorar los horarios, Claro. quién sabe, ya está. Eso pues, Sí. eso puede ser cierto. Pero aquí ya de todas maneras se define un proyecto que tiene que ver con la evaluación. Entonces, el problema del proyecto tiene que reflejar lo que va a ser el proyecto. Y en este caso, así como está expresado el problema, no refleja lo que es el proyecto. Porque tengo la impresión, por lo que tú nos comentas, que todas las acciones están orientadas hacia el mejoramiento de los instrumentos evaluativos y de los procesos evaluativos. O sea, no, perdón, no sé si a lo mejor me expresé mal. Ella hizo una innovación en cuanto a los instrumentos evaluativos, pero para incrementar lo que era la lectura comprensiva. Sí. ¿Ya? Porque claro, los bajos resultados ella los atacó, digamos, teniendo instrumentos más atractivos y con eso mejorar la lectura comprensiva y el trabajo de los estudiantes, y en ese sentido sí lo fue logrando. Ahora a mí me cabe la siguiente duda, claro. Por ejemplo, en este caso, ella es profesora de aula, por lo tanto, hizo un análisis y vio que a nivel de gestión, por ejemplo, hay un problema, que en este caso sería trabajarlo con los docentes. Pero quizás en el ámbito en que ella trabaja, a lo mejor, claro, encaminó este proyecto a nivel de aula porque es un poco el ámbito donde ella se maneja. Quizás no tiene una injerencia a lo mejor a nivel de profesores, es lo que puede hacer, entonces a lo mejor quizás por ahí lo causó. Sí, ya que también es válido porque ella a lo mejor no tiene una injerencia de hacer un cambio más arriba. ¿Ya? Sí, de acuerdo, sí, yo creo que eso es. Eso. Ahora, yo tengo la impresión, Pamela, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en que la definición del problema no ayuda mucho a imaginarse el resultado del proyecto. O sea, claro. yo creo que el problema debería a lo mejor haberse planteado al revés, digamos. O sea, mejorar, ¿cómo se llama acá? ¿Cómo está? Es como está más bien dicho acá. Sí, es que tiene que ver con la lectura comprensiva, con evaluaciones auténticas, porque eso fue como lo que más, sí, eso fue lo que más ella incursionó en una variación de lo que es la evaluación para poder motivar y así incrementar el aprendizaje de la lectura. Sí. Pero se enfocó más que nada en lo que es evaluación auténtica, esa fue la innovación. Estoy de acuerdo, yo creo que el problema está ahí como, faltó mejor amononarlo, mejor presentarlo. Pero bueno, está bien, pues, pero de todas maneras, bueno, en este caso se utilizaron varios elementos para encontrar el problema, por lo que tú nos comentas fue un análisis simple. Partió como eje con el, claro, porque ahí también eso fue como el referente, porque incluso en la introducción parte explicando también el análisis, o sea, no, bueno, haciendo como referente el CIMSE y el puntaje que obtienen como colegio. De acuerdo. Y luego que aplica esta encuesta y luego el FODA. Sí. O sea, hay tres instrumentos ahí distintos. O sea, primero un análisis estadístico, que es un método cuantitativo. Después viene la encuesta, que también es cuantitativo, y después viene el FODA, que lo aplicó. ¿Y con quién trabajó el FODA? ¿Ella qué más? Con los profesores de primer ciclo. Ya, perfecto. Y la encuesta también. Ahí incorporó más gente. Ya, está bien. Sí, eran 7 personas. Sí. Ya, está bueno, está bueno. Bonito trabajo, es como para ver qué resultó de todo esto. Sí, bueno, yo por lo menos lo que vi, digamos, a la aplicación que hizo, y se veían los estudiantes bastante motivados, porque en realidad, claro, cuando uno dice, ¿cómo controlo lectura? La lectura comprensiva, un texto que le di un mes para la casa, y luego hizo ella unas intervenciones en teatro, ese teatro Kamichibai, son algunas estrategias bastante, si otro tipo de cuentos, de inventar cuentos, graficarlos, dibujarlos, etcétera. Y por lo menos lo que se ve y lo que determinó ahí, que tuvo un resultado bastante motivador con los estudiantes. Qué bueno. Ya, para ello uso el arte de los profesores de enseñanza básica, que tienen toda mi admiración permanente. Sí. Ya, Pame, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Ya, estamos entonces, lo dejamos hoy día por acá, creo que ya vimos no sé cuántos, 5 trabajos, que me parece que mostraron un abanico desde trabajos que estaban muy bien ensamblados hasta algunos que tenían algunas dificultades.